Una sola donación de sangre podría salvar hasta 3 vidas. Pero, ¿qué pasa cuando las naciones no tienen suficientes voluntarios para satisfacer la demanda? En esta edición de Efecto Naim, exploramos el sorprendente mercado alrededor de este vital líquido. Además, hablamos del sospechoso rol que jugaron los rusos en el referéndum de Cataluña. Y le presentamos a un genio que está convencido de que el clima está siendo manipulado, y no precisamente por la madre naturaleza. Esto y más a continuación. Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington. Encantado de estar de nuevo con ustedes, como siempre. Piensa en esto, un ser humano normal tiene unos 5,5 litros de sangre en su cuerpo. Pero una víctima de un accidente de auto, por ejemplo, con heridas abiertas, podría llegar a necesitar hasta 47 litros en transfusiones de sangre para poder sobrevivir. Esto es casi 10 veces más de sangre de lo que necesita un ser humano saludable. Según la Organización Mundial de la Salud, hay 62 naciones que dependen del altruismo, de la buena voluntad de ciudadanos que, sin obtener nada a cambio, donan su sangre a los hospitales de su país. Es por eso que con frecuencia vemos campañas que promueven, que estimulan al público a donar su sangre. Donar sangre siempre es posible. No hace falta que alguien lo necesite. Hacerlo de forma voluntaria y con regularidad es un acto de compromiso con la vida. Pero ¿qué pasa cuando el altruismo no es suficiente para satisfacer la demanda de sangre? Es decir, cuando los hospitales necesitan más sangre de la que recogen a través de los donantes. Pues se presenta la oportunidad para un mercado rojo, un mercado complicado. Y hoy los voy a llevar a este mercado, un mercado controversial y sorprendente. ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son las promesas y los riesgos de mezclar sangre con mercado, con dinero, con comercio? ¿Y por qué hay países que deben recurrir a comprar este producto tan vital de otros países? Estas y otras interesantísimas preguntas las exploramos a continuación. Miren. Cada año se recolectan aproximadamente 112 millones de unidades de sangre, suficientes para llenar 43 piscinas olímpicas y salvar millones de vidas. Recibí mucha sangre. Los médicos regresaron los órganos a mi cuerpo y me hicieron una transfusión de sangre. Y ahora puedo crecer y ser feliz. Pero no todos tienen la misma suerte que tuvo Heather. Cerca de la mitad de las donaciones de sangre se hacen en países desarrollados, donde vive apenas el 19% de la población global. En el resto del mundo, la escasez de sangre y de sus productos derivados es común. Y en algunos países el déficit es tal que los pacientes se ven obligados a recurrir a peligrosos mercados ilícitos. Para enfrentar este preocupante panorama, hay quienes proponen ofrecer incentivos económicos por las donaciones, ya sean deducciones de impuestos, tarjetas con dinero y hasta pasajes de transporte público. Es un modelo muy controversial, pero el economista Mario Machis se ha dedicado a responder a algunas de las preocupaciones. En psicología existe una teoría de que si se comienza a dar incentivos económicos para que realice una actividad que por lo general se hace sin compensación, se disminuirá el número de personas que hacen la actividad voluntariamente. Pero no encontramos evidencia de esto con las donaciones de sangre. Realizando estudios con donantes en países tan diversos como Argentina, Italia y Suiza, Machis encontró que los incentivos económicos aumentaban el flujo total de donaciones. Pero los críticos tienen otras razones para oponerse. La Organización Mundial de la Salud mantiene que la remuneración podría llevar a las personas a mentir sobre su historial médico y donar sangre contaminada. En la década de los años 90, miles de campesinos chinos se contagiaron del VIH al recibir sangre contaminada de un centro que remuneraba a sus donantes. El gobierno chino respondió prohibiendo cualquier tipo de incentivo económico. Hoy nuevas tecnologías permiten detectar y detener el flujo de sangre contaminada más eficientemente.
Pero el miedo de desastres pasados sigue rigiendo la política de gobiernos de México a India a China. ¿El problema? Ahora el gigante asiático, por ejemplo, apenas recolecta el 40% de su demanda de productos derivados de la sangre, como el plasma. China es el país que más plasma adquiere en el extranjero, en parte por el tamaño de su población y también porque tiene un alto índice de enfermedades como el cáncer del pulmón y del hígado. Es para tratar estas enfermedades que China utiliza el plasma. Peter Jaworski es un experto en el mercado del plasma y nos contó que, con la excepción de Estados Unidos, ningún país puede satisfacer su demanda interna. Y es que en el país norteamericano los donantes pueden recibir hasta $5.000 anuales por su plasma. Es así que Estados Unidos recolecta un 70% de este producto esencial para el desarrollo de medicinas y tratamientos, siendo uno de solo 6 países en los que los donantes son remunerados por productos sanguíneos. Definitivamente es irónico que países como Canadá mantengan que es inmoral pagarle a donantes por productos sanguíneos y lo prohíban en algunas jurisdicciones, pero importen medicinas hechas con plasma de Estados Unidos, donde sí se permite pagarle a donantes. Los críticos, por su parte, alertan sobre un creciente mercado global del plasma que se apoya en la necesidad económica, a veces de los más vulnerables. Se han reportado casos, por ejemplo, de personas que quedan desempleadas y recurren a donar plasma de manera habitual. Pero Machis advierte que cerrarse a la opción de incentivar las donaciones económicamente puede tener consecuencias igual de importantes. Sabes, algunas personas se oponen a los incentivos porque piensan que no es ético y tienen derecho a su opinión, pero al mismo tiempo la prohibición resulta en escasez y la escasez cobra vidas. Ese es un gran sacrificio. Quizá el mayor desafío cuando se trata de incentivar donaciones son los dilemas éticos que se presentan al poner un valor monetario a elementos tan vitales. Son dilemas éticos que afectan a personas alrededor de todo el mundo. La sangre, una sorprendente manera de entender las fuerzas sociales y económicas que moldean nuestras vidas en este siglo XXI. Y al regresar de la pausa, cambiamos de tema. Vamos a hablar con un experto que ha estudiado cómo terroristas, hackers y hasta gobiernos utilizan las redes sociales para confundir y manipular a los ciudadanos de otros países, creando así un gran caos o contribuyendo al caos. No se vayan. El 1 de octubre del año 2017, cientos de miles de personas salieron a votar a favor o en contra de la independencia de Cataluña del Estado español. Este referéndum había sido declarado inconstitucional por las autoridades españolas. Imágenes y videos de violentas cargas policiales contra los votantes circularon por todo el mundo. Y lo hicieron a través de plataformas digitales como Twitter, Facebook y otras. Pero no todas las imágenes eran de esa fecha. Algunas no tenían nada que ver con los eventos que allí estaban ocurriendo y no todas fueron compartidas por personas. O al menos esto es lo que argumenta mi invitado de hoy. Se trata del experto español Javier Lesaca. Lesaca ha dedicado su carrera a estudiar las estrategias de comunicación que utilizan actores que son estados, gobiernos, pero también grupos no estadales, no gubernamentales y grupos terroristas, como el Estado Islámico, por ejemplo. Más recientemente realizó un estudio sobre la injerencia rusa en el referéndum de Cataluña. Y hoy está con nosotros en este estudio para hablar de las nuevas formas en las cuales hackers están manipulando la opinión pública en todo el mundo, a veces con consecuencias muy reales y muy nefastas. Esta es mi conversación con Javier Lesaca. Bienvenido al programa. Muchas gracias, Moisés. Es un placer. Usted ha estudiado flujos de información alrededor del referéndum de Cataluña. ¿Qué encontró? Encontré que un hecho bastante relevante, que es que el cuarto medio más influyente en la conversación era el grupo formado por RT News y Sputnik, que tiene su origen en Rusia.
Parte de sus conclusiones, usted estudió más de 5 millones de mensajes y parte de sus conclusiones las expresa gráficamente en esta mancha. Díganos, ¿qué es lo que estamos viendo ahí? Cada puntito que se ve en esa gráfica es una persona que ha hablado sobre Cataluña en español, en inglés o en catalán. Esa es toda la conversación digital, los 5 millones de mensajes que se produjeron en torno a Cataluña del 25 de septiembre al 9 de octubre. ¿Y qué son esos puntos rojos? Los puntos rojos son las cuentas digitales que más activas estuvieron a la hora de compartir noticias de RT News y Sputnik en toda la conversación. ¿Y esos puntos rojos tienen algún factor común? Esos puntos rojos, en el 89% de los casos, no están vinculados con personas reales. Es decir, que generan más de 500 mensajes al día, que no generan contenido real, sino que simplemente se dedican a replicar el contenido de otras personas, cuentas que parece que son de diferentes personas y están en diferentes partes del mundo, pero haciendo un análisis minucioso de ellas, están controladas por la misma persona de una forma no natural. Son robots cibernéticos. Efectivamente. Entonces, ya usted nos explicó quiénes son los protagonistas principales de esto y nos mostró sus métodos. Ahora díganos, ¿qué es lo que dicen en esos mensajes? Podemos ver imágenes de, por ejemplo, personas tumbadas en el suelo con los ojos cerrados que dan la sensación de que han fallecido cuando no hubo ningún fallecido, o titulares en los que se sugiere que hay tanques en las calles de Barcelona cuando jamás hubo tanques. Por supuesto que hubo violencia, eso es un hecho objetivo, hubo violencia en las calles, pero la forma en la que estaban enfocando los actos de violencia hacían creer al espectador que el conflicto era de mucho mayor nivel del que realmente estaba sucediendo. ¿Cómo se diferencia lo que pasó en Cataluña, la intervención de estas redes sociales extranjeras, concretamente rusas, de lo que pasó en las elecciones de Estados Unidos? Podemos detectar una metodología muy similar en todos estos procesos de alteración o de intento de alteración de la opinión pública. Uno de ellos es que primero los agentes o los países que tratan de generar esta disrupción o esta alteración detectan muy bien cuáles son los puntos más polémicos o que crean mayor polarización o crispación en torno a la sociedad. Evidentemente, en el caso de España, el debate sobre la independencia de Cataluña era un debate que polarizaba y crispaba a España y la hace más débil. En el caso de Estados Unidos, debates sobre raciales, debates sobre inmigración, debates sobre el control, por ejemplo, de armas, ¿no? ¿Por qué son tan eficaces? ¿Por qué la gente les cree tanto a estos agentes? Desde 2008 estamos viendo cómo en países de Europa y de América la confianza de los ciudadanos con sus instituciones públicas y los medios de comunicación tradicionales se ha no derrumbado, pero se ha erosionado muy fuerte, de manera muy fuerte. Estas guerras de opinión pública se basan en esto, con lo cual crean una nueva red de medios de comunicación que tienen para los ciudadanos la misma credibilidad que tenían antes otros medios o los gobiernos. Los rusos argumentan que ellos tienen derecho a hacer esto tanto como Estados Unidos tiene la cadena que se llama La Voz de América, que es propiedad del gobierno y que disemina noticias que presumiblemente están alineadas con los intereses de Estados Unidos, o que la BBC del Reino Unido también. Yo creo que la línea que separa medios como RT y Sputnik de los medios que usted ha mencionado está en la falta de trazabilidad de las personas que están detrás. Si el contenido se difunde de manera natural o se difunde a través de herramientas... Pero estas compañías no podrían hacer su trabajo si no cuentan con las plataformas tecnológicas de Facebook, de Twitter o YouTube, o etcétera, y de otras. Entonces son estas empresas de tecnología las que hacen posible la intervención de estos actores. ¿Usted cree que los gobiernos deben regular las compañías de tecnología? Facebook tiene más habilidad a la hora de crear identidades, a la hora de crear contratos sociales con los ciudadanos o a la hora de crear estados emocionales o de movilizar ciudadanos que la mayoría de los 192 estados que reconocen Naciones Unidas. Por eso sí que es cierto que deben de someterse a una regulación porque efectivamente la información que tienen estas empresas sobre los ciudadanos es mucho mayor que la que pueden tener cualquier servicio de inteligencia sobre los ciudadanos de su país. Javier Lesaca es un experto en el uso de redes sociales e Internet en el ámbito político y cómo se pueden utilizar las redes sociales para intervenir, ampliar, distorsionar los conflictos que existen en todas las sociedades. Muchas gracias. Muchas gracias, Moisés. Ha sido un placer.
Muy amable. Al regresar a la pausa cambiamos de tema. En nuestra popular sección de genialidades memorables, les voy a contar la historia de un legislador estadounidense que tiene una preocupante inclinación por las teorías de conspiración. Ya verán. Nuestro genio memorable de esta semana es alguien que vive aquí en Washington y que tiene ideas un poco descabelladas. No es lo que usted imagina. De hecho, nuestro genio de hoy es muy crítico del presidente Trump, es su adversario. Su nombre es Trayon White. Él es miembro del Consejo Municipal de la ciudad de Washington, en el Distrito de Columbia. White ha dedicado su carrera política a luchar para que haya mejor acceso a la educación, a viviendas asequibles para la población más necesitada de la capital de Estados Unidos. Pero de la misma manera que su actividad política en este campo ha sido muy lúcida y muy solidaria y muy válida, él tiene opiniones muy controversiales sobre otros temas, como por ejemplo el clima. Él, por ejemplo, sabe el nombre y el apellido de los responsables de lo que está sucediendo con el clima. Mire. En marzo de 2018, una inesperada nevada sorprendió a Washington, D.C. Y entre los sorprendidos estaba un concejal de la ciudad llamado Trayon White, que publicó este video en su página de Facebook. Empezó a nevar de la nada. Se los digo, hay que estar atentos a esta manipulación del clima. Sí, según White, este inusual fenómeno del clima escondía un siniestro complot. Los Rothschild manipulan el clima, pagan por crear desastres naturales para así adueñarse de las ciudades. Tengan cuidado. Los presuntos controladores del clima a los que se refiere White son una influyente familia de banqueros judíos de apellido Rothschild. Se les ha acusado de controlar desde los bancos hasta el gobierno, e incluso el clima. Y la única supuesta evidencia de su increíble poder es el hecho de que son judíos. Esto, damas y caballeros, es lo que se conoce como antisemitismo. Ante la lluvia de críticas, el señor White dijo no haber estado al tanto de la connotación antisemita de su teoría conspirativa. Y en acto de buena fe, se reunió con representantes de la comunidad judía en D.C. y hasta fue al Museo del Holocausto. Pero, aparentemente, los malos hábitos nunca mueren. En el museo, Trayon White comparó el infame gueto de Varsovia, donde cientos de miles de judíos sufrieron terribles hambrunas y fueron confinados y hacinados bajo el brutal régimen de los nazis, con una urbanización cerrada. Sí, esas comunidades privadas donde la gente paga cuotas para disfrutar de piscinas y campos de golf. Con este tipo de reflexiones, no es ninguna sorpresa que White se haya ido sin terminar su visita guiada, aunque es una lástima, pues evidentemente le quedaba mucho por aprender. Y hasta aquí la genialidad memorable de la semana. Si conoce de algún otro genio digno de ser expuesto en este programa, por favor cuéntenoslo. Use la cuenta de Twitter del programa @EfectoNaim. O si quiere, mi cuenta personal, @MoisésNaim. Y para finalizar el programa, les voy a hablar de demandas judiciales. Así es. Las demandas han existido desde que se crearon los primeros sistemas judiciales, cientos de años atrás. Estas demandas permiten que un individuo víctima de una injusticia sea recompensado por los daños que ha sufrido. Pero inevitablemente siempre hay quienes abusan de las leyes. Y este no es un caso diferente. Aquí les voy a mostrar algunos de los más insólitos litigios legales en los cuales se presentan demandas realmente sorprendentes. Miren. Para muchos, que los comparen con un atleta estrella es un gran halago, sobre todo si se trata de una leyenda como Michael Jordan. Pero al estadounidense Allen Eckert le provocaba un gran dolor emocional que la gente destacara su parecido con el campeón del baloncesto. Así que en 2006,
Hecker decidió demandar por $832 millones al mismo Michael Jordan por parecerse físicamente a él, y también a la compañía Nike por supuestamente haberlo hecho muy famoso. Al director de la popular trilogía Batman, Christopher Nolan, también intentaron llevarlo a la corte, pero en Turquía. Hüseyin Kalkan, alcalde de una ciudad turca llamada Batman, decidió demandar al director británico en 2008 por utilizar el nombre de la ciudad sin su autorización. Kalkan fue más allá y alegó que una serie de asesinatos sin resolver en la ciudad eran consecuencia de la película. Muchos han intentado descifrar los actos del ilusionista David Copperfield, pero el estadounidense Christopher Roller tiene una explicación realmente descabellada. Este señor, quien está convencido de ser Dios, demandó al famoso mago por presuntamente robarle sus grandiosos poderes para usarlos en el escenario. Roller, muy oportunamente, prometió retirar la demanda cuando Copperfield revelara los secretos detrás de sus actos. En 2011, un mono macaco llamado Naruto agarró la cámara del fotógrafo inglés David Slater y se tomó esta selfie. Slater compartió la adorable foto con el mundo en su libro, pero la Organización de Derechos de los Animales, PETA, presentó una demanda contra el fotógrafo argumentando que le había robado los derechos de autor al inocente mono. Y es que hasta los animales pueden ser protagonistas de demandas absurdas. Y hasta aquí el programa de hoy. Espero que les haya interesado. Como siempre, puede seguirnos a través de nuestras redes sociales. Y si quiere recibir todos los lunes en su correo electrónico lo mejor y lo más reciente de este programa, por favor suscríbase a nuestro boletín a través de nuestra página web, efectonaim.com. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la semana entrante.